El sol de la tarde bañaba las calles del centro histórico de Barcelona, proyectando largas sombras sobre los adoquines centenarios. Karim al-Rashid, un prominente empresario árabe de 45 años, contemplaba la majestuosa fachada del edificio que se alzaba frente a él. Sus ojos oscuros recorrían cada detalle arquitectónico con fascinación, desde los elaborados balcones de hierro forjado hasta las gárgolas que vigilaban silenciosamente desde las alturas. El edificio, construido en 1892, era una joya del modernismo catalán que había caído en el olvido. Sus ventanas empañadas por décadas de abandono parecían ojos cansados que guardaban secretos de otra época. Para cualquier otro inversor, podría ser solo otra propiedad más en su cartera, pero para Karim representaba algo diferente, algo que ni siquiera él podía explicar completamente. «Señor al-Rashid, aquí tiene toda la documentación», dijo Rafael Montero, el agente inmobiliario, extendiendo una carpeta llena de papeles. «Como puede ver, el precio es una ganga, considerando la ubicación y el potencial histórico del inmueble». Karim tomó la carpeta con un gesto distraído. Su mente ya estaba proyectando la transformación que podría dar a ese lugar. No era solo el retorno financiero lo que le interesaba. Había algo en la energía del edificio que lo atraía de una manera inexplicable, como si estuviera destinado a encontrarlo. «¿Podemos hacer una inspección completa ahora mismo?», preguntó Karim, su acento apenas perceptible en su español fluido. Rafael pareció dudar por un momento. «Por supuesto, aunque debo advertirle que el estado interior es, bastante precario. Llevamos años intentando venderlo, pero los costos de restauración han espantado a todos los compradores potenciales». Karim sonrió levemente. «Los desafíos no me asustan, Rafael. De hecho, me motivan». Mientras subían las escaleras, el eco de sus pasos resonaba en el vacío del edificio. Cada piso revelaba una nueva capa de historia: papeles tapiz desgarrados, molduras ornamentadas cubiertas de polvo y vestigios de una grandeza pasada que se negaba a desaparecer por completo. Al llegar al último piso, Karim notó algo peculiar. Entre el polvo del suelo había marcas recientes, como si alguien hubiera estado caminando por allí regularmente. Sus instintos, afinados por años de experiencia en el mundo de los negocios, le alertaron de que algo no cuadraba. «¿Estás seguro de que el edificio está completamente desocupado?», preguntó mientras sus ojos escaneaban el espacio en penumbra. Rafael asintió con convicción. «Absolutamente. Ha estado vacío desde que el último inquilino se fue hace más de una década». Fue entonces cuando Karim lo escuchó. Un suave ruido proveniente de una de las habitaciones del fondo. Se dirigió hacia allí, ignorando las protestas de Rafael sobre la inestabilidad del suelo. Al abrir la puerta, la luz que se filtró por las ventanas sucias reveló una escena que lo dejó sin aliento. En un rincón de la habitación, sentada en una vieja silla, había una mujer mayor, de unos 75 años, con el cabello blanco recogido en un moño. A su lado, una mujer más joven, que aparentaba unos 40 años, se puso de pie instintivamente en una postura protectora. «Por favor», dijo la mujer más joven con voz firme pero teñida de preocupación, «no nos echen de aquí. Mi madre, ella no tiene a dónde ir». Karim observó el espacio que ocupaban, un pequeño rincón organizado con dignidad dentro del caos del abandono. Había algunos muebles básicos, libros cuidadosamente apilados y lo que parecía ser un pequeño altar con fotografías familiares. La mujer mayor levantó la mirada hacia él y Karim sintió como si algo se removiera en su interior. En sus ojos vio la misma soledad que había conocido en su propia juventud, cuando perdió a su familia y tuvo que reconstruir su vida desde cero. «Rafael», dijo Karim, sin apartar la mirada de las mujeres, «necesito un momento a solas aquí». El agente inmobiliario, visiblemente incómodo con la situación, asintió y salió de la habitación. Karim se acercó lentamente a las mujeres, notando cómo la más joven seguía en tensión, como una leona protegiendo a su cría. «Me llamo Karim al-Rashid», se presentó suavemente. «¿Y ustedes son...?» «Isabel Martínez», respondió la mujer.
mayor con voz serena a pesar de la situación. Y ella es mi hija, Carmen. Carmen, la hija, dio un paso adelante. Soy arquitecta, esto lo era, antes de que tuviera que dejarlo todo para cuidar de mi madre. Este edificio ha sido nuestro refugio durante los últimos meses. Karim notó los planos y documentos arquitectónicos esparcidos sobre una mesa improvisada. Carmen había estado estudiando el edificio, eso era evidente, pero había algo más en su mirada, una mezcla de pasión y conocimiento que iba más allá del simple interés profesional. ¿Por qué este edificio?, preguntó Karim, genuinamente intrigado. Isabel intercambió una mirada significativa con su hija antes de responder. Este lugar guarda historias, señor Al-Rashid, historias que quizás deberían ser contadas. En ese momento, un rayo de sol atravesó una de las ventanas sucias, iluminando un viejo cuadro en la pared. Karim se acercó para observarlo mejor y sintió que el corazón le daba un vuelco. En la fotografía, amarillenta por el tiempo, reconoció a un hombre que había visto antes en los álbumes familiares de su abuelo. La fotografía mostraba a un grupo de hombres de negocios posando frente al edificio recién construido. Entre ellos destacaba la figura de Antonio Vega, el antiguo socio de su abuelo, cuya misteriosa desaparición de los círculos empresariales de Barcelona había sido tema de especulación durante décadas. ¿De dónde sacaron esta fotografía?, preguntó Karim sin poder ocultar su asombro. Carmen se acercó a él, sus pasos resonando en el suelo de madera. La encontramos en un compartimento oculto detrás de una de las paredes. Hay más, mucho más. Documentos, cartas, registros de reuniones. Karim sintió que el destino había tejido una red invisible que lo había llevado hasta ese preciso momento. Las coincidencias eran demasiado precisas para ser casualidad. «Señor Al-Rashid», intervino Isabel incorporándose con dificultad de su silla. «Si va a echarnos, solo le pido un poco de tiempo para...» «No voy a echarlas», la interrumpió Karim con suavidad. «De hecho, creo que el destino nos ha reunido por una razón». Se acercó a la ventana y observó la calle Below. Un coche negro estaba estacionado en la esquina, y Karim podría jurar que había visto el mismo vehículo cerca de sus otras propiedades en los últimos días. «Tengo una propuesta para ustedes», dijo, volviéndose hacia las mujeres. «En mi casa hay un ala de invitados completamente independiente. Les ofrezco quedarse allí mientras restauramos este edificio. Carmen, con su experiencia en arquitectura, podría supervisar la renovación». Carmen entrecerró los ojos, suspicaz. «¿Por qué haría algo así por nosotras? No nos conoce». Karim sonrió con melancolía. «Digamos que reconozco en ustedes algo que yo mismo viví hace muchos años. Además, creo que hay secretos en este edificio que necesitan ser descubiertos, y ustedes ya han comenzado esa investigación». Isabel y Carmen intercambiaron miradas. Una conversación silenciosa entre madre e hija que Karim respetó manteniéndose en silencio. «Hay algo más que debes saber», dijo finalmente Carmen. «Hace unas semanas, mientras examinaba los documentos que encontramos, empecé a notar patrones extraños, transacciones financieras que no tienen sentido, reuniones secretas documentadas en códigos, y desde entonces he notado que nos vigilan». Karim asintió, no sorprendido por la revelación. «El coche negro en la esquina». «Exactamente», confirmó Carmen. «Al principio pensé que era paranoia mía, pero no lo es», aseguró Karim. «Los he visto también. Lo que sea que esté oculto en la historia de este edificio, alguien quiere mantenerlo en secreto». Isabel se levantó completamente y caminó hacia una caja de metal oxidada en un rincón. La abrió con cuidado y extrajo un sobre amarillento. «Quizás esto le interese», dijo entregándoselo a Karim. «Son cartas entre Antonio Vega y otros hombres de negocios de la época. Su abuelo es mencionado en varias de ellas». Karim tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Su abuelo nunca había hablado mucho sobre sus primeros años en Barcelona, y la ruptura con Antonio Vega siempre había sido un tema tabú en la familia. «Necesitaremos ser discretos», dijo Karim, guardando el sobre en su chaqueta. «Si aceptan mi oferta, podríamos trabajar juntos para descubrir la verdad.
Pero deben entender que podría ser peligroso. Carmen miró a su madre, quien asintió levemente. Hemos vivido escondidas durante meses, señor Al-Rashid. El peligro no nos asusta tanto como la incertidumbre. Llámame Karim, respondió él, extendiendo su mano. Y si vamos a hacer esto, necesitaremos ayuda. En ese momento, un ruido en el pasillo los sobresaltó. Rafael, el agente inmobiliario, apareció en la puerta. Señor Al-Rashid, hay una señora mayor en la entrada del edificio. Dice que necesita hablar urgentemente con usted sobre la historia del lugar. Karim miró a Carmen y a Isabel, y en 1200 sus ojos vio reflejada la misma determinación que sentía él. Este no era solo un negocio inmobiliario más, era el principio de algo mucho más grande. «Hazla subir», ordenó Karim. «Pero antes, Rafael, necesito que prepares los documentos de compra. Voy a adquirir el edificio hoy mismo». Mientras Rafael bajaba las escaleras, Karim se acercó a la ventana una vez más. El coche negro seguía allí, pero ahora no le importaba. Tenía un propósito más grande que la simple renovación de un edificio histórico. Tenía la oportunidad de corregir errores del pasado y quizás de encontrar respuestas a preguntas que habían perseguido a su familia durante generaciones. La mujer que entró en la habitación caminaba con la ayuda de un bastón de madera pulida, pero su postura emanaba una dignidad que los años no habían podido erosionar. Mercedes Dueñas, de 82 años, observó el espacio con ojos que parecían reconocer cada rincón, cada sombra del lugar. «Sabía que vendrías», dijo dirigiéndose a Karim, su voz sorprendentemente firme. «Cuando vi tu nombre en los periódicos, relacionado con la posible compra del edificio, supe que era el momento de hablar». Isabel y Carmen intercambiaron miradas de sorpresa, mientras Karim ofrecía gentilmente su brazo a Mercedes para ayudarla a sentarse en una de las sillas disponibles. «¿Nos conocemos, señora Dueñas?», preguntó Karim, intrigado por la familiaridad con que la mujer se dirigía a él. Mercedes sonrió con un deje de melancolía. «No personalmente, pero conocí muy bien a tu abuelo, Ahmed Al-Rashid, y más importante aún, conocí la verdadera historia de este edificio y de Antonio Vega». El aire en la habitación pareció densificarse. Carmen se acercó instintivamente, sus ojos brillando con interés profesional y personal. «Durante 40 años viví en el edificio de enfrente», continuó Mercedes, señalando hacia la ventana. «Mi balcón tenía una vista perfecta de la entrada principal y de la mayoría de las ventanas. En aquella época, yo era una joven periodista, aunque nunca pude publicar la historia más importante que presencié». Sacó de su bolso un antiguo cuaderno de notas, sus páginas amarillentas pero perfectamente conservadas. «Durante años documenté cada reunión, cada visitante sospechoso, cada transacción extraña que ocurría en este lugar. Tu abuelo, Karim, fue el único que intentó detener lo que estaba sucediendo». Isabel se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos fijos en el cuaderno. «Por eso encontramos su nombre en algunos documentos. Estaba intentando exponer algo». Mercedes asintió lentamente. Ahmed Al-Rashid descubrió que Antonio Vega estaba utilizando el edificio como fachada para operaciones financieras cuestionables. Fondos de dudosa procedencia se lavaban a través de supuestas renovaciones y transacciones inmobiliarias. Pero había algo más, algo que ni siquiera tu abuelo llegó a descubrir completamente. Karim sentía que cada palabra de Mercedes agregaba una nueva capa al misterio que lo había llevado hasta allí. ¿Qué era ese algo más? «En el sótano», respondió Mercedes, bajando la voz instintivamente. «Existe una sala oculta. La entrada está detrás de lo que parece ser una simple pared de ladrillos. Allí se guardaban documentos, registros, pruebas de todas las operaciones. Lo sé porque una noche, hace muchos años, vi a Antonio Vega entrando con varios hombres cargando cajas de documentos». Carmen sacó rápidamente su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar. «Los planos originales que encontramos no muestran ninguna sala así, pero hay discrepancias en las medidas del sótano. Siempre pensé que algo no cuadraba». «Exactamente», confirmó Mercedes, «y hay más. En este cuaderno tengo anotados nombres, fechas, detalles de reuniones que se llevaron a cabo aquí durante años.
personas que hoy ocupan posiciones de poder. En Barcelona, familias que construyeron sus fortunas sobre cimientos cuestionables. Karim se acercó a la ventana y, como esperaba, el coche negro seguía allí. ¿Por qué decidió compartir esta información ahora, después de tantos años? Mercedes se levantó con dificultad y caminó hacia él. Porque tu abuelo fue un hombre honorable que perdió todo por intentar hacer lo correcto. Cuando vi que su nieto estaba interesado en el edificio, supe que era una señal. La verdad tiene su propio tiempo, Karim, y creo que ese tiempo ha llegado. Pero hay personas que preferirían que esa verdad permaneciera oculta, intervino Carmen, señalando hacia el coche negro. Por supuesto que las hay, respondió Mercedes con una sonrisa sagaz. ¿Por qué creen que nunca publiqué la historia? Pero ahora soy una anciana y ya no tengo nada que perder. Además, no estamos solos en esto. De su bolso, sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Karim. Esta persona fue compañero mío en el periódico. Ha estado investigando varias operaciones financieras sospechosas en Barcelona durante años. Creo que los documentos que podamos encontrar en ese sótano podrían ser la pieza que falta en su investigación. Isabel, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, habló finalmente. Todo esto es más grande de lo que imaginábamos cuando nos refugiamos aquí, ¿verdad? Mucho más grande, confirmó Mercedes. Y por eso necesitamos ser extremadamente cuidadosos con nuestros próximos pasos. La restauración del edificio puede ser la cobertura perfecta para nuestra investigación, pero debemos actuar con discreción. Karim asintió, su mente ya elaborando un plan. Carmen, ¿podrías crear un proyecto de restauración que nos permita acceder al sótano sin levantar sospechas? Por supuesto, respondió ella, sus ojos brillando con determinación. Podemos incluir una evaluación estructural completa como parte del proceso de restauración. Nadie cuestionaría la necesidad de examinar los cimientos de un edificio tan antiguo. Mercedes se levantó, apoyándose en su bastón. Debo irme antes de que mi presencia aquí llame demasiado la atención. Pero hay algo más que deben saber. No todos los que parecen enemigos lo son, y no todos los que se presentan como amigos son confiables. Mantengan los ojos abiertos y confíen en sus instintos. Mientras la anciana se dirigía hacia la puerta, se detuvo y miró a Karim una última vez. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Karim. Él siempre creyó que algún día la verdad saldría a la luz. La mansión de Karim al-Rashid, situada en las afueras de Barcelona, era una mezcla perfecta de arquitectura moderna y tradicional. Y, sala de invitados, completamente independiente del edificio principal, ofrecía todas las comodidades que Isabel y Carmen pudieran necesitar, incluyendo una pequeña biblioteca que Karim había convertido en estudio para que Carmen pudiera trabajar en los planos de restauración. Es como un pequeño palacio, susurró Isabel, mientras observaba la elegante decoración de su nueva habitación. ¿Estás segura de que podemos confiar en él, Carmen? Carmen, que estaba desempacando las pocas pertenencias que habían traído consigo, se detuvo un momento para mirar a su madre. No lo sé, mamá, pero hay algo en sus ojos cuando habla de su abuelo, una sinceridad que no puede fingirse. En el estudio principal de la mansión, Karim examinaba los documentos que Mercedes le había entregado. Cada página revelaba nuevas conexiones, nuevos nombres, nuevas preguntas sin responder. Su teléfono vibró con un mensaje de Rafael, el agente inmobiliario, confirmando que todos los papeles de la compra estaban en orden. El sonido de unos pasos suaves lo hizo levantar la mirada. Carmen estaba en la puerta, sosteniendo varios planos antiguos del edificio. He estado comparando estos planos con las medidas reales que tomé, dijo ella, extendiendo los documentos sobre el escritorio. La discrepancia en el sótano es aún más significativa de lo que pensábamos. Hay aproximadamente 40 metros cuadrados de espacio no documentado. Karim se inclinó sobre los planos, estudiando los detalles que Carmen señalaba. ¿Cómo podríamos acceder a ese espacio sin alertar a quienes nos vigilan? Tengo una idea, respondió Carmen, sacando un nuevo boceto. Podemos solicitar permisos para una restauración completa, incluyendo el refuerzo de los cimientos. Nadie
Cuestionaría la necesidad de realizar un estudio geotécnico exhaustivo en un edificio de esta edad. Eso nos daría la cobertura perfecta para explorar el sótano. En ese momento, el mayordomo de Karim Ahmed entró discretamente en el estudio. «Señor, hay una llamada del banco. Dicen que es sobre la transferencia para la compra del edificio». Karim frunció el ceño. «Es extraño. Ya confirmé la transferencia esta mañana». Se dirigió a su teléfono y marcó directamente el número de su contacto en el banco, ignorando la llamada entrante. Mientras Karim hablaba por teléfono, Carmen continuó estudiando los planos. Algo en los patrones de las ventanas del primer piso llamó su atención. Sacó su tablet y comenzó a buscar fotografías antiguas del edificio en los archivos históricos de Barcelona. Karim llamó con urgencia cuando él terminó su llamada. «Mira esto. En las fotografías de 1892, cuando el edificio fue construido, hay una ventana adicional en la fachada norte. En algún momento entre 1892 y 1895, esa ventana desapareció. Fue tapiada y cubierta tan habilidosamente que ahora parece que nunca existió». Karim se acercó para examinar las fotografías. «¿Crees que podría ser otra entrada al espacio? ¿Oculto?» «Es posible. La ventana estaba exactamente al nivel del suelo del sótano. Podría haber sido una forma de acceder al espacio secreto sin pasar por el interior del edificio». El teléfono de Karim volvió a sonar. Esta vez era un número privado. Después de dudar un momento, contestó poniendo el altavoz. «Señor Al-Rashid», dijo una voz distorsionada electrónicamente. «Le sugiero que reconsidere su compra del edificio de la calle Cataluña. Hay propiedades mucho más seguras en Barcelona». Karim mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Con quién tengo el gusto de hablar?» «Un amigo preocupado por su bienestar y el de sus nuevas inquilinas. Sería una pena que algo desafortunado les sucediera a esas pobres mujeres». Carmen, que había escuchado toda la conversación, apretó los puños con rabia, pero Karim le hizo una señal para que guardara silencio. «Agradezco su preocupación», respondió Karim con voz controlada. «Pero me temo que ya he firmado todos los documentos. El edificio es mío». Hubo un largo silencio antes de que la voz respondiera. «En ese caso, esperamos que sepa manejar las consecuencias de su decisión, señor Al-Rashid. Buenos días». Tan pronto como la llamada terminó, Carmen se apresuró a hablar. «No vamos a dejar que nos intimiden, ¿verdad?» Karim sonrió con determinación. «Al contrario, esta llamada solo confirma que vamos por el camino correcto, pero necesitamos ser más cuidadosos que nunca». Se acercó a su computadora y comenzó a escribir un correo electrónico. «Voy a contratar un equipo de seguridad adicional, tanto para la mansión como para el edificio, y necesitamos comenzar la restauración lo antes posible». «¿Cuánto tiempo necesitas para tener listos los planos preliminares?» «Dame 3 días», respondió Carmen, su mente ya trabajando en los detalles. «Necesitamos hacer que todo parezca una restauración normal, pero con suficiente detalle para justificar una investigación exhaustiva de los cimientos». «Perfecto», asintió Karim. «Mientras tanto, voy a contactar con el amigo periodista de mi nombre, Mercedes. Necesitamos toda la ayuda posible para descubrir qué están tratando de ocultar con tanto empeño». Carmen recogió los planos y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Karim, gracias por todo. Sé que te estás arriesgando mucho por nosotras y por descubrir la verdad». «No me lo agradezcas todavía», respondió él con una sonrisa suave. «Algo me dice que esto es solo el principio de una historia mucho más grande de lo que imaginamos». El despacho de Javier Ruiz Montalbán, veterano periodista del diario La Vanguardia, era un testimonio viviente de décadas de investigación periodística. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos antiguos, fotografías en blanco y negro y mapas de Barcelona marcados con notas y conexiones. «Mercedes me habló de ustedes», dijo Javier ajustándose las gafas mientras observaba a Karim y Carmen sentados frente a su escritorio.
He estado siguiendo el rastro de las actividades financieras sospechosas en Barcelona durante años, pero nunca pude conectar todos los puntos. Hasta ahora. Desplegó sobre su escritorio una serie de documentos financieros y fotografías antiguas. Tu abuelo, Karim, no fue el único que intentó exponer la verdad. Hubo otros, periodistas, políticos, empresarios honestos. Pero uno a uno fueron silenciados de diferentes maneras. Carmen se inclinó para examinar una de las fotografías. Esta foto es del día de la inauguración del edificio, ¿verdad? Javier asintió. 1892. Observa con atención los rostros en la segunda fila. Karim se acercó también. Entre la multitud de rostros sonrientes, identificó a varios hombres que parecían observar la escena con expresiones serias, casi amenazantes. Los hombres de la segunda fila, continuó Javier, eran miembros de una sociedad secreta conocida como los Guardianes de Barcelona. Oficialmente eran un grupo de empresarios preocupados por el desarrollo de la ciudad. Extraoficialmente, controlaban el desarrollo urbanístico de Barcelona desde las sombras, completó Carmen, recordando sus estudios de historia de la arquitectura. Exactamente, confirmó Javier. Y tu edificio, Karim, era su centro de operaciones. Los documentos que Mercedes vio siendo trasladados al sótano probablemente contenían evidencia de décadas de manipulación financiera y urbanística. En ese momento, la secretaria de Javier entró apresuradamente en el despacho. Señor Montalbán, hay alguien preguntando por sus investigaciones sobre el desarrollo urbanístico del siglo XIX. Dice que representa a una firma de abogados. Javier intercambió una mirada significativa con sus visitantes. Parece que no somos los únicos interesados en el pasado. Carmen, ¿tienes los planos que me mencionaste? Carmen sacó de su portafolio varios documentos cuidadosamente enrollados. Aquí está todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Las discrepancias en las medidas, la ventana desaparecida, los espacios no documentados. Mientras desplegaban los planos sobre el escritorio, Karim recibió un mensaje de texto de Ahmed, su mayordomo. Señor, 2 hombres en traje acaban de presentarse en la mansión preguntando por la señora Isabel. Tenemos que irnos, dijo Karim, mostrando el mensaje a Carmen. Javier, ¿hay alguna salida alternativa? El periodista sonrió. Después de 30 años investigando casos sensibles, uno aprende a tener siempre un plan B. Se acercó a una de las estanterías y activó un mecanismo oculto, revelando una puerta que conducía a un pasillo de servicio. Antes de partir, Javier les entregó una llave antigua. Esta llave me la dio un antiguo conserje del edificio poco antes de su partida. Nunca supe qué habría, pero tengo la sensación de que ustedes podrán descubrirlo. Mientras se apresuraban por el pasillo de servicio, Carmen notó algo familiar en el diseño de la llave. Karim, mira el patrón en el mango. Es similar a los motivos decorativos en las rejas de las ventanas del sótano. ¿Crees que podría abrir algo allí? Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Carmen. Pero primero tenemos que asegurarnos de que mi madre esté a salvo. Salieron a una calle lateral y Karim llamó inmediatamente a su equipo de seguridad. Ahmed, ¿qué pasó con los hombres que preguntaban por Isabel? Se fueron, señor, pero dejaron una tarjeta. Dicen representar a una firma de abogados que maneja el patrimonio de la familia Vega. Carmen y Karim intercambiaron miradas de preocupación. Después de tantos años, ¿por qué los herederos de Antonio Vega estaban súbitamente interesados en Isabel? Hay algo que no te he contado, dijo Carmen mientras se dirigían al coche. Mi madre, ella trabajó como secretaria para Antonio Vega durante un breve período en su juventud. Nunca habla de esa época, pero a veces cuando duerme, menciona su nombre y parece angustiada. Karim asintió lentamente, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. ¿Crees que tu madre sabe más de lo que dice sobre lo que ocurría en el edificio? Estoy segura, respondió Carmen, pero cada vez que intento hablar del tema se cierra completamente. Es como si tuviera miedo, o como si estuviera protegiendo algo, o a alguien. Mientras conducían de regreso a la mansión, Karim notó que el coche negro habitual no lo seguía. En su lugar,
Había una furgoneta blanca manteniendo una distancia discreta. «Están cambiando su estrategia», murmuró. «Ya no se conforman con vigilarnos, quieren respuestas». «Y nosotros también», respondió Carmen, sosteniendo la llave que Javier les había entregado. «Esta noche, cuando oscurezca, deberíamos hacer una visita al sótano. Creo que ya es hora de descubrir qué hay detrás de esa pared falsa». La noche había caído sobre Barcelona cuando Karim y Carmen regresaron al edificio. La oscuridad les proporcionaba la cobertura perfecta y el inicio oficial de las obras de restauración les daba una excusa legítima para estar allí. Isabel había insistido en acompañarlos, a pesar de las protestas de su hija. «Hay algo que deben saber», dijo Isabel mientras descendían las escaleras hacia el sótano, la luz de sus linternas creando sombras danzantes en las paredes. Antonio Vega no era el villano que todos creen. Karim y Carmen se detuvieron en seco. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro en la oscuridad. «Era un hombre atrapado en su propia red de mentiras», continuó Isabel. «Durante mi tiempo como su secretaria, descubrí que estaba reuniendo pruebas contra los guardianes. Documentaba cada transacción sospechosa, cada reunión secreta. No era parte de la conspiración. Estaba tratando de exponerla». Karim procesó esta información, recordando las palabras de Mercedes sobre que no todos los enemigos aparentes eran realmente enemigos. Por eso desapareció repentinamente. Isabel asintió en la penumbra. «Me confió parte de la verdad antes de marcharse. Me dijo que había descubierto algo tan grande que podría cambiar la historia de Barcelona. Pero tenía miedo. Miedo por su familia, por sus empleados, por todos los que estaban cerca de él». Llegaron al sótano y Carmen comenzó a examinar las rejas de las ventanas con su linterna. «Aquí», dijo finalmente, señalando una pequeña marca en una de las rejas que coincidía con el patrón de la llave. Sin embargo, cuando intentaron insertar la llave, no encajaba en ninguna cerradura visible. «Tiene que haber algo que no estamos viendo», murmuró Carmen, pasando sus dedos por la superficie de la reja. Isabel se acercó lentamente. «Antonio siempre decía que la verdad está en los detalles». Sus dedos encontraron un pequeño medallón decorativo en la reja que, al presionarlo, reveló una cerradura oculta. La llave encajó perfectamente. Con un chirrido metálico, una sección de la pared comenzó a moverse, revelando un pasaje estrecho. «Increíble», susurró Carmen, iluminando el interior con su linterna. Un sistema de apertura del siglo XIX, perfectamente conservado. El pasaje conducía a una habitación pequeña pero ordenada. A diferencia del resto del sótano, este espacio estaba sorprendentemente limpio, como si alguien hubiera estado manteniéndolo en secreto durante todos estos años. «Miren esto», dijo Karim, señalando una serie de archivadores metálicos alineados contra una pared. Cada uno estaba etiquetado con un año, comenzando desde 1892. Carmen abrió uno de los archivadores y comenzó a examinar su contenido. Son registros detallados de todas las operaciones de los guardianes, transacciones financieras, planos alterados, sobornos. Antonio Vega lo documentó todo. «No solo eso», agregó Isabel, señalando una caja fuerte empotrada en la pared. «Esa caja, reconozco el diseño. Es idéntica a la que había en su oficina». Karim examinó la caja fuerte. «¿Sabes la combinación?». Isabel cerró los ojos como intentando recordar algo. «El día que se marchó, Antonio me dejó un mensaje codificado. Nunca entendí su significado hasta ahora». Se acercó a la caja, fuerte, y comenzó a girar el dial. Era la fecha de nacimiento de su hijo, pero al revés. La caja se abrió con un clic suave, revelando un sobre amarillento y un pequeño cuaderno de cuero. «Es su diario», dijo Isabel, tomando el cuaderno con manos temblorosas. «Y estas son cartas dirigidas a tu abuelo, Karim». Antes de que pudieran examinar más a fondo los documentos, escucharon pasos en el piso superior. «Alguien ha entrado al edificio», susurró Karim. «Y no son mis guardias de seguridad». Carmen rápidamente guardó el diario y las cartas en su bolso. «Tenemos que salir». «¿De aquí? ¿Hay otra salida?». Isabel asintió.
El pasaje debe conectar con los túneles de servicio antiguos. Antonio me habló de ellos una vez. Efectivamente, en el fondo de la habitación encontraron otra puerta, más pequeña y discreta. Los pasos se acercaban al sótano cuando lograron cerrar el pasaje secreto detrás de ellos. Mientras avanzaban por el túnel estrecho, Isabel continuó su revelación. Hay algo más que deben saber. La razón por la que nos escondimos en el edificio no fue casualidad. Recibí una carta meses atrás con instrucciones específicas y una llave del edificio. La carta estaba firmada por Antonio Vega. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Carmen sorprendida. Todos piensan que él... Lo sé, interrumpió Isabel, pero la carta era reciente y había algo más escrito. El momento de la verdad se acerca. El círculo debe cerrarse donde comenzó. Karim se detuvo un momento. Tu madre no es la única que recibió una carta así. Encontré una similar entre las pertenencias de mi abuelo, con instrucciones para comprar este edificio específicamente. Los tres intercambiaron miradas en la penumbra del túnel. Antonio Vega, desde las sombras, había orquestado todo esto. La pregunta era, ¿por qué ahora, después de tantos años? La biblioteca de la mansión de Karim se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Sobre la gran mesa de roble, el diario de Antonio Vega y las cartas encontradas en 1900, la caja fuerte estaban cuidadosamente dispuestos, junto con los documentos que habían logrado rescatar del sótano. «Es increíble», murmuró Carmen pasando las páginas del diario con delicadeza. Antonio Vega llevaba un registro meticuloso de todo. Cada reunión, cada transacción, cada amenaza recibida. Isabel, sentada en un sillón cercano, observaba los documentos con una mezcla de nostalgia y preocupación. Antonio siempre decía que la mejor forma de protegerse era teniendo pruebas de todo. Karim, mientras tanto, examinaba las cartas dirigidas a su abuelo. Su rostro se transformó al leer una fecha específica. Esto cambia todo lo que creía saber sobre mi familia. Carmen y Isabel se acercaron, intrigadas por su reacción. «¿Qué encontraste?», preguntó Carmen. Según esta carta, mi abuelo y Antonio Vega no solo eran socios comerciales, eran hermanos de sangre, reveló Karim, su voz temblorosa. Antonio era el hijo ilegítimo del padre de mi abuelo, fruto de una relación durante sus años en España. Isabel asintió lentamente. Eso explica muchas cosas, la confianza entre ellos, la forma en que tu abuelo siempre intentó protegerlo. Pero hay más, continuó Karim, leyendo otra carta. Los guardianes descubrieron esta conexión familiar y la usaron para chantajear a ambos. Amenazaron con exponer el escándalo familiar si no cooperaban con sus planes de especulación inmobiliaria. Carmen, que había estado estudiando los planos antiguos del edificio, levantó la vista repentinamente. «Esperen un momento. Miren, esta marca en los planos originales», señaló un pequeño símbolo casi imperceptible en la esquina del documento. Es el emblema de una antigua sociedad arquitectónica de Barcelona, conocida por su oposición a la corrupción en el desarrollo urbano. «La Sociedad de los Arquitectos Libres», recordó Isabel. Antonio los mencionaba en sus conversaciones telefónicas. Eran un grupo de arquitectos y urbanistas que luchaban contra la especulación inmobiliaria y la destrucción del patrimonio histórico. En ese momento, Ahmed entró en la biblioteca con una expresión preocupada. «Señor, la señora Mercedes está aquí. Dice que es urgente». Mercedes entró apresuradamente, su habitual compostura alterada por la agitación. «Han estado removiendo archivos en el ayuntamiento», anunció sin preámbulos. «Documentos históricos sobre el edificio y los terrenos circundantes están desapareciendo misteriosamente. Están intentando borrar las pruebas», dedujo Karim, «pero llegaron tarde. Todo lo que necesitamos está aquí». Carmen hojeó rápidamente el diario hasta llegar a las últimas entradas. «Aquí hay algo interesante. Antonio menciona un plan a largo plazo, algo llamado Proyecto Fénix. Escribió que sería su legado, una forma de hacer renacer la verdad de las cenizas del tiempo». Isabel se levantó de su asiento, una súbita realización en su rostro.
El día que Antonio desapareció, me entregó un sobre sellado. Me dijo que lo guardara y solo lo abriera cuando recibiera una señal específica. Se dirigió a Karim. La compra del edificio por parte del nieto de Ahmed al-Rashid. Esa era la señal que estaba esperando. ¿Dónde está ese sobre ahora?, preguntó Karim, intentando mantener la calma a pesar de la emoción creciente. En un lugar seguro, respondió Isabel. En una caja de seguridad bancaria. Antonio fue muy específico sobre eso. Me dio instrucciones detalladas sobre cómo y cuándo acceder a ella. Mercedes se acercó a la ventana, observando la noche barcelonesa. Los guardianes todavía tienen mucho poder en la ciudad. Tienen conexiones en todos los niveles. Política, finanzas, medios de comunicación. Si vamos a hacer esto, necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Y rápidos, añadió Carmen mostrando su tablet. Acabo de recibir un correo electrónico de la Oficina de Urbanismo. Han programado una inspección sorpresa del edificio para mañana por la mañana. Karim se levantó, su determinación visible en cada gesto. Entonces tenemos que actuar esta noche. Isabel, necesitamos recuperar ese sobre. Carmen, prepara todos los documentos que tenemos hasta ahora. Mercedes, ¿puede contactar con Javier? Necesitamos su experiencia periodística para organizar toda esta información. Hay algo más, dijo Isabel, su voz cargada de emoción. En el diario hay una entrada sobre mi padre. Él trabajaba como guardia de seguridad en el edificio durante los años 50. Según Antonio, mi padre descubrió algo grande. Y por eso, Carmen tomó la mano de su madre. ¿Por eso qué, mamá? Por eso tuvimos que marcharnos de Barcelona cuando yo era niña. Mi padre nos envió lejos para protegernos. Nunca entendí por qué hasta ahora. El sonido de un coche estacionando frente a la mansión interrumpió la conversación. Ahmed apareció nuevamente en la puerta. Señor, hay un hombre que insiste en verlo. Dice que es Lorenzo Vega, el hijo de Antonio. Lorenzo Vega era un hombre de unos 50 años, con el mismo porte elegante que caracterizaba a su padre en las fotografías antiguas. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una mezcla de cansancio y determinación que hablaba de años cargando un peso invisible. Sabía que este momento llegaría, dijo, después de que Karim lo invitara a entrar en 1900. La biblioteca. Su mirada se detuvo en Isabel, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Isabel, han pasado tantos años. Mi padre hablaba de ti frecuentemente. Isabel se adelantó, la emoción visible en su rostro. Lorenzo, era solo un niño. La última vez que te vi. Tu padre está vivo, interrumpió Lorenzo, provocando un silencio absoluto en la habitación. Ha estado escondido todos estos años, preparando el momento adecuado para exponer la verdad. Y ese momento ha llegado. Karim se acercó a su recién descubierto primo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Lorenzo sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. Porque finalmente tenemos todas las pruebas necesarias. Mi padre no solo documentó las actividades de los guardianes en el pasado, ha estado siguiendo sus operaciones durante las últimas 3 décadas. Este USB contiene la conexión entre las actividades históricas y las operaciones actuales de la organización. Carmen, que había estado estudiando a Lorenzo en silencio, intervino. ¿Los hombres que han estado vigilando el edificio trabajan para los guardianes? No exactamente, respondió Lorenzo. Son parte de una facción disidente dentro de 1900. La organización. Hay una lucha interna por el poder y algunos miembros más jóvenes quieren exponer la verdad tanto como nosotros, aunque por diferentes razones. Mercedes, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Lorenzo. Tu padre y yo éramos buenos amigos. Siempre supe que había más en su historia de lo que aparentaba. Lorenzo asintió. Él te menciona en sus notas, Mercedes. Tu valentía al documentar las actividades en el edificio fue una inspiración para él. ¿Dónde está Antonio ahora?, preguntó Karim, la pregunta que todos querían hacer. Cerca, respondió Lorenzo. Muy cerca. De hecho, está esperando el momento adecuado para reunirse con todos ustedes. Pero primero, necesitamos recuperar algo del banco. Isabel, el sobre que mi padre te confió.
Isabel completó la frase. Contiene las claves para acceder a una cuenta en Suiza, ¿verdad? Tu padre me lo dijo, aunque nunca entendí completamente su significado. Exactamente, confirmó Lorenzo. Esa cuenta contiene no solo documentos, sino también grabaciones de reuniones de los guardianes que se realizaron en el edificio. Mi padre instaló un sistema de grabación oculto en la sala de reuniones principal. Carmen se acercó a los planos del edificio. Por eso la acústica de esa sala es tan peculiar. Los paneles de madera no solo son decorativos, son parte de un sofisticado sistema de grabación, completó Lorenzo. Mi padre era un genio en ese aspecto. Siempre iba varios pasos por delante. Karim comenzó a pasear por la biblioteca, procesando toda la información. Entonces el proyecto Fénix es más que exponer la verdad sobre el pasado, explicó Lorenzo. Es un plan para transformar el edificio en un centro de documentación histórica y justicia social. Un lugar donde los secretos oscuros de Barcelona sirvan como lección para el futuro. Isabel se levantó de su asiento. Por eso Antonio me guió hacia el edificio. Sabía que Carmen, con su experiencia en arquitectura y su pasión por la justicia, sería fundamental para el proyecto. Y por eso te aseguraste de que yo comprara el edificio, añadió Karim mirando a Lorenzo. Necesitabas a alguien con los recursos y la motivación para llevar esto hasta el final. Lorenzo asintió. Mi padre siempre decía que la verdad necesita tanto guardianes como guerreros. Ustedes son ambas cosas. El sonido de una notificación interrumpió la conversación. Carmen miró su tablet y su rostro se tensó. La inspección de mañana han adelantado la hora. Estarán aquí al amanecer. Entonces tenemos que movernos ya, dijo Karim con decisión. Lorenzo, ¿puedes llevar a Isabel al banco para recuperar el sobre? Carmen y yo nos ocuparemos de preparar el edificio para la inspección. Mercedes, me pondré en contacto con Javier inmediatamente, respondió ella, entendiendo la urgencia. Necesitamos tener la historia lista para cuando todo explote. Mientras el grupo se preparaba para ponerse en acción, Lorenzo añadió una última revelación. Hay algo más que deben saber. Los documentos en el sobre no solo exponen a los guardianes, también revelan una conspiración que llegó hasta los más altos niveles del gobierno español de la época. Lo que estamos a punto de hacer no solo cambiará la historia de Barcelona, cambiará la historia de España, completó Karim, entendiendo finalmente la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. El amanecer se acercaba, y con él, el momento de la verdad que Antonio Vega había estado preparando durante décadas. El círculo estaba a punto de cerrarse, y el proyecto Fénix estaba listo para alzar el vuelo desde las cenizas del pasado. El alba comenzaba a teñir el cielo de Barcelona cuando Isabel y Lorenzo regresaron del banco. El sobre que Antonio había confiado a Isabel décadas atrás ahora descansaba en las manos temblorosas de Karim, junto con una llave electrónica y una serie de códigos de acceso. Los documentos en Suiza están asegurados, confirmó Lorenzo, mientras el grupo se reunía nuevamente en la biblioteca. Mi padre estableció un sistema de liberación automática de información. Si algo nos sucede, toda la verdad saldrá a la luz de manera simultánea en varios medios de comunicación internacionales. Carmen, que había estado trabajando toda la noche en la documentación para la inspección, levantó la vista de su computadora. Los inspectores llegarán en menos de una hora, pero hay algo más. He estado revisando los planos originales que encontramos en el sótano y comparándolos con los registros modernos. El edificio no solo era un centro de operaciones para los guardianes, era parte de una red más grande de edificios históricos en Barcelona. La Red del Águila, murmuró Mercedes recordando viejas historias. Se rumoreaba que existía una red de túneles y pasajes secretos que conectaban varios edificios importantes en la ciudad. Pero nunca pude confirmarlo. Es más que un rumor, dijo Lorenzo, desplegando un mapa antiguo sobre la mesa. Mi padre pasó años documentando estas conexiones. Los túneles que usamos para escapar del sótano son solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Karim estudiaba el mapa con atención. Estos túneles conectan con otros edificios históricos que también fueron utilizados por los guardianes.
Están sugiriendo que toda la transformación urbanística de Barcelona en el siglo XIX estaba controlada por esta organización. No solo la transformación urbanística, respondió Isabel, su voz cargada de revelación. Los documentos que encontré mientras trabajaba para Antonio mostraban planes para controlar el desarrollo completo de la ciudad. Puertos, ferrocarriles, zonas industriales. El sonido de varios vehículos estacionando frente a la mansión interrumpió la conversación. Ahmed entró apresuradamente en la biblioteca. «Señor, hay una situación complicada. Los inspectores han llegado antes de tiempo y no vienen solos. Hay personas que parecen ser policías y también algunos hombres de traje que insisten en participar en la inspección». Carmen se acercó a la ventana con cautela. «Reconozco a uno de ellos. Es Javier Martínez, el actual director de urbanismo. Según los documentos que encontramos, su abuelo era uno de los miembros originales de los Guardianes. No podemos permitir que encuentren el sótano», dijo Karim con firmeza. «No antes de que aseguremos todas las pruebas». Lorenzo sacó su teléfono y marcó un número. Después de una breve conversación en voz baja, se dirigió al grupo. «Mi padre está en camino. Dice que es hora de enfrentarlos directamente». Mercedes, que había estado en contacto constante con Javier, el periodista, compartió más noticias. «Javier tiene todo preparado. Los documentos más importantes ya están seguros en manos de varios medios internacionales. Solo espera nuestra señal para publicar». Isabel se acercó a su hija. «Carmen, ¿recuerdas las historias que te contaba sobre el edificio cuando eras pequeña? Sobre los pasajes secretos y las habitaciones ocultas». «Sí», respondió Carmen, sus ojos brillando con comprensión repentina. «Siempre pensé que eran cuentos para dormir, pero eran recuerdos reales, ¿verdad?» «Más que recuerdos», dijo Isabel. «Eran instrucciones. Tu padre, él trabajaba con Antonio. Era uno de los arquitectos que diseñó los sistemas de seguridad ocultos en el edificio. Por eso tuvimos que irnos de Barcelona cuando eras pequeña». El grupo escuchó voces acercándose a la biblioteca. Era el momento de tomar decisiones cruciales. «Lorenzo», dijo Karim rápidamente, «lleva a Isabel y Mercedes por los túneles hasta el punto de encuentro con tu padre. Carmen y yo nos encargaremos de la inspección. Ahmed, asegúrate de que todos los documentos sensibles estén guardados en la caja fuerte». Pero Carmen tenía otra idea. «No», dijo con determinación. «Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Mi madre y yo hemos estado escapando durante demasiado tiempo. Es hora de enfrentar la verdad, toda la verdad». Isabel tomó la mano de su hija. «Carmen tiene razón. Además, tengo algo que decirle personalmente a Javier Martínez sobre su abuelo y las verdaderas razones detrás de la partida de mi familia». Los pasos se acercaban cada vez más a la biblioteca. Lorenzo miró su reloj. «Mi padre llegará en exactamente 7 minutos. Sugiero que mantengamos ocupados a nuestros visitantes hasta entonces». Karim asintió, una sonrisa determinada en su rostro. «Bien, hagámoslo. Es hora de que los guardianes aprendan que no son los únicos que saben guardar secretos». Mercedes se acercó a la ventana una última vez, observando cómo el sol comenzaba a iluminar las calles de Barcelona. «La ciudad ha vivido demasiado tiempo bajo la sombra de estas mentiras. Es hora de que la luz de la verdad ilumine cada rincón oscuro». La puerta de la biblioteca comenzó a abrirse y el grupo se preparó para enfrentar lo que vendría. El momento que Antonio Vega había estado preparando durante décadas finalmente había llegado, y con él la oportunidad de reescribir la historia de Barcelona. La tensión en la biblioteca era palpable cuando Javier Martínez entró, seguido por 2 inspectores de urbanismo y varios hombres de traje. Su expresión de superioridad se desvaneció momentáneamente al ver el grupo reunido. «Señor Al-Rashid», comenzó recuperando su compostura, «me temo que tenemos que realizar una inspección urgente de su propiedad. Hemos recibido informes preocupantes sobre posibles alteraciones no autorizadas en un edificio histórico protegido». Karim mantuvo la calma, una leve sonrisa en sus labios. «Por supuesto, señor Martínez. Aunque me pregunto por qué el director de urbanismo en persona
se molestaría en supervisar una simple inspección. Los asuntos relacionados con el patrimonio histórico de Barcelona son de suma importancia para mí, respondió Martínez, sus ojos recorriendo la habitación hasta detenerse en Isabel. Su expresión cambió sutilmente. Señora Martínez, ha pasado mucho tiempo. No tanto como para olvidar la verdad, ¿verdad, Javier?, respondió Isabel, su voz firme. ¿Les has contado a tus acompañantes sobre el papel de tu abuelo en 1900 los guardianes? ¿O sobre cómo mi familia tuvo que huir de Barcelona por amenazas? Antes de que Martínez pudiera responder, el sonido de pasos en el pasillo atrajo la atención de todos. La figura que apareció en la puerta hizo que el color abandonara el rostro de Martínez. Antonio Vega, a sus 85 años, mantenía la misma presencia imponente que décadas atrás. Su cabello completamente blanco y las arrugas en su rostro no disminuían la intensidad de su mirada. «Buenos días, Javier», dijo Antonio con una voz que resonó en la habitación. «Pareces sorprendido de verme. ¿Tu abuelo no te contó toda la historia?» Los hombres de traje que acompañaban a Martínez instintivamente llevaron sus manos hacia el interior de sus chaquetas, pero se detuvieron al ver que varios guardias de seguridad de Karim aparecían en todas las entradas de la biblioteca. «Esto es imposible», murmuró Martínez. Usted desapareció hace décadas». «Desaparecí para poder documentar todo», corrigió Antonio, acercándose al escritorio. «Cada transacción corrupta, cada amenaza, cada manipulación del desarrollo urbano de Barcelona. Tu abuelo y los guardianes creían que tenían el control absoluto, pero nunca se dieron cuenta de que estaban siendo observados». Carmen aprovechó el momento para activar su tablet, proyectando en la pared una serie de documentos y fotografías antiguas. Estos son solo algunos de los registros que hemos encontrado. Planes originales alterados, permisos falsificados, amenazas documentadas. «Todo esto es ridículo», intentó interrumpir Martínez. «Son acusaciones sin fundamento de un anciano resentido y un grupo de...» «¿Un grupo de qué, Javier?», lo interrumpió Isabel. «¿De personas que conocen la verdad? ¿De testigos que han guardado silencio durante demasiado tiempo?» Mercedes se adelantó, sosteniendo una carpeta. «Tengo aquí los registros originales de todas las reuniones que se llevaron a cabo en el edificio, fechas, participantes, decisiones tomadas, todo documentado con mi propia mano. Y yo tengo algo más», añadió Lorenzo conectando el dispositivo USB a la computadora. «Grabaciones de las reuniones más recientes de los guardianes, incluidas aquellas en las que discuten cómo mantener el control sobre el desarrollo actual de Barcelona». Martínez miró a su alrededor buscando una salida, pero se encontró rodeado no solo por el grupo, sino por la verdad que había intentado mantener oculta durante tanto tiempo. «Tu abuelo cometió un error fatal», continuó Antonio acercándose a Martínez. «Creyó que el poder y el dinero podían comprar el silencio eterno. Pero la verdad, Javier, la verdad tiene una forma de salir a la luz, no importa cuánto tiempo pase». Karim se acercó a su escritorio y presionó un botón en su teléfono. «En este momento, Javier Ruiz Montalbán está publicando una investigación completa en La Vanguardia. Otros medios internacionales tienen copias de todos los documentos y están preparados para publicar». «Es tu decisión», dijo Carmen, dirigiéndose a Martínez. «Puedes ser parte del problema o parte de la solución. Tu abuelo eligió el camino equivocado, pero tú todavía puedes elegir el correcto». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de notificaciones en todos los teléfonos de la habitación. La historia había comenzado a publicarse. «Los guardianes de Barcelona, un siglo de corrupción y poder en la sombra», leyó Mercedes en voz alta, el titular que acababa de aparecer en su teléfono. Martínez se dejó caer en una silla, la realidad de la situación finalmente golpeándolo con toda su fuerza. Los hombres que lo acompañaban comenzaron a retroceder hacia la puerta, pero los guardias de Karim mantuvieron sus posiciones. «¿Qué quieren de mí?», preguntó finalmente Martínez, su voz apenas un susurro. Antonio se acercó a él, su expresión suavizándose ligeramente. «Queremos lo mismo que tu abuelo debería haber querido.
Una Barcelona construida sobre la verdad y la justicia, no sobre secretos y corrupción. El proyecto Fénix no se trata solo de exponer el pasado, Javier. Se trata de crear un futuro mejor. Mientras el sol de la mañana inundaba completamente la biblioteca, iluminando los rostros de todos los presentes, la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a brillar con toda su intensidad sobre las calles de Barcelona. 6 meses habían pasado desde aquella mañana decisiva en la biblioteca de Karim. El edificio de la calle Cataluña, una vez centro de operaciones de los guardianes, se había transformado completamente. Los andamios que cubrían su fachada comenzaban a retirarse, revelando la restauración meticulosa que Carmen había supervisado personalmente. Es increíble cómo la luz natural ahora llega a cada rincón, comentó Isabel mientras recorría el antiguo sótano con su hija. El espacio que una vez albergó secretos oscuros se había convertido en una sala de exposiciones donde documentos históricos y fotografías contaban la verdadera historia de Barcelona. «Papá estaría orgulloso», respondió Carmen, observando cómo los trabajadores instalaban las últimas vitrinas. Su diseño original del edificio siempre tuvo en cuenta la posibilidad de esta transformación. Los pasajes secretos ahora son parte del recorrido histórico. En el primer piso, Karim supervisaba la instalación del Centro de Investigación y Documentación. Las paredes, una vez testigos silenciosos de reuniones clandestinas, ahora albergaban estanterías llenas de archivos históricos, documentos restaurados y testimonios de una época que finalmente salía a la luz. Los primeros investigadores llegarán la próxima semana, comentó Mercedes, quien había asumido el papel de coordinadora del archivo histórico. Universidades de toda Europa han mostrado interés en estudiar la documentación. Antonio Vega, que pasaba cada vez más tiempo en el edificio, se acercó a ellos con un periódico en la mano. La confesión de Martínez ha abierto una caja de Pandora. Más personas están comenzando a hablar, a compartir sus propias historias de cómo los guardianes afectaron sus vidas. Y no solo en Barcelona, añadió Lorenzo, mostrando una serie de correos electrónicos en su tablet. Hemos recibido contactos de otras ciudades españolas. Parece que los guardianes tenían ramificaciones en todo el país. Javier Ruiz Montalbán, que se había convertido en un visitante frecuente del edificio, entró con nuevas noticias. El Parlamento catalán ha aprobado la creación de una comisión especial para investigar todos los casos de corrupción urbanística relacionados con los guardianes, y han solicitado que el Centro de Documentación sea la sede oficial de la investigación. Karim sonrió, recordando las palabras de su abuelo sobre la importancia de la verdad y la justicia. Este edificio siempre estuvo destinado a ser un símbolo. Antes lo era del poder y la corrupción, ahora lo es de la transparencia y la renovación. En el segundo piso, donde antes se realizaban las reuniones secretas de los guardianes, ahora se estaba instalando una biblioteca pública especializada en historia urbana y arquitectura. Carmen había insistido en que el espacio fuera accesible para todos los ciudadanos. ¿Sabías que ya tenemos lista la primera exposición temporal?, comentó Carmen a su madre mientras subían las escaleras. Se titula Voces del Silencio, los testimonios de los vecinos. Mercedes ha recopilado historias de personas que vivieron cerca del edificio durante décadas, cada una aportando una pieza del rompecabezas. Isabel se detuvo frente a una fotografía recién instalada en la pared. Mostraba a su padre, joven y sonriente, junto a Antonio Vega durante la construcción del edificio. Tantos secretos, tantas vidas entrelazadas, y ahora finalmente, todas las historias pueden ser contadas. En la azotea, transformada en un jardín urbano comunitario, Antonio contemplaba el atardecer sobre Barcelona. Karim lo encontró allí, perdido en sus pensamientos. ¿Valió la pena la espera?, preguntó Karim, uniéndose a su tío en la contemplación de la ciudad. Antonio sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose. Cada minuto. Sabía que tenía que ser paciente, esperar el momento adecuado, las personas adecuadas.
Tu abuelo siempre decía que la verdad necesita tanto tiempo como coraje para salir a la luz. Y ahora el proyecto Fénix está completo, reflexionó Karim. No, corrigió Antonio. Ahora el proyecto Fénix está comenzando realmente. Este edificio ya no es solo un edificio. Es un testimonio vivo de que la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca oculta, siempre encuentra su camino hacia la luz. Desde la calle llegaba el bullicio de la ciudad, una Barcelona que comenzaba a despertar de décadas de secretos y silencios. El edificio, una vez símbolo de poder y corrupción, ahora se alzaba como un faro de esperanza y renovación. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo Carmen, uniéndose a ellos en la azotea. Que cada día descubrimos algo nuevo. Cada documento que catalogamos, cada historia que escuchamos, nos ayuda a entender mejor no solo el pasado, sino también el presente de nuestra ciudad. Las luces de Barcelona comenzaban a encenderse, creando un paisaje urbano que parecía brillar con una nueva intensidad. El proyecto Fénix había transformado no solo un edificio, sino la forma en que la ciudad miraba su propio pasado y futuro. Un año después de la inauguración del Centro de Documentación y Memoria Histórica, como se conocía ahora al antiguo edificio de los Guardianes, la vida había encontrado un nuevo ritmo para todos los involucrados en su transformación. Isabel había asumido el papel de guía principal para los tours históricos del edificio, compartiendo no solo los hechos documentados, sino también las historias personales que daban vida a cada rincón. Su voz, cargada de memoria y emoción, cautivaba a los visitantes mientras recorrían los espacios que una vez albergaron tantos secretos como esperanzas. Y aquí, decía mientras conducía a un grupo por el antiguo sótano, fue donde comenzó nuestra propia historia de redención, donde mi hija y yo encontramos no solo refugio, sino también el coraje para enfrentar la verdad. Carmen se había convertido en la directora del Departamento de Restauración Arquitectónica del centro, trabajando en la documentación y preservación de otros edificios históricos de Barcelona. Su experiencia con el proyecto Fénix la había convertido en una autoridad respetada en la recuperación del patrimonio arquitectónico. Cada edificio tiene una historia que contar, explicaba a sus estudiantes durante un seminario en el auditorio recién inaugurado. Nuestra tarea no es solo preservar las estructuras, sino también las verdades que contienen. Karim, por su parte, había establecido una fundación dedicada a la transparencia y la justicia en el desarrollo urbano. El edificio se había convertido en la sede de numerosas iniciativas ciudadanas que buscaban proteger el patrimonio histórico de Barcelona. Mi abuelo siempre creyó en el poder de la verdad, comentó durante la ceremonia de apertura de una nueva ala del museo. Pero lo que no sabía era que la verdad también tiene el poder de unir a las personas, de crear comunidad. Mercedes y Javier Ruiz Montalbán habían colaborado en un libro que documentaba la historia completa de los Guardianes y su influencia en Barcelona. El libro, que se había convertido en un éxito internacional, ocupaba un lugar de honor en 1900 en la biblioteca del centro. La historia nunca es simple, reflexionaba Mercedes mientras firmaba ejemplares en una presentación. A veces, los villanos resultan ser héroes encubiertos, y los secretos más oscuros esconden las semillas de la redención. Antonio Vega, recuperando el tiempo perdido con su hijo Lorenzo, pasaba sus días entre el archivo histórico y el jardín de la azotea. Su presencia en el edificio se había convertido en un símbolo viviente de resistencia y perseverancia. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo a Karim una tarde mientras observaban la puesta de sol desde la azotea. Que el edificio finalmente cumple el propósito para el que fue diseñado originalmente: ser un faro de conocimiento y verdad. La transformación del edificio había inspirado cambios más allá de sus paredes. Otros propietarios de edificios históricos en Barcelona habían comenzado a investigar sus propias historias, y un movimiento de transparencia y preservación histórica se extendía por la ciudad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, todo el grupo se reunió en la azotea para una pequeña celebración privada.
Isabel y Carmen, Lorenzo y Antonio, Karim, Mercedes y todos los que habían sido parte de esta extraordinaria aventura. Por el proyecto Fénix, brindó Karim levantando su copa, por la verdad que renace de las cenizas del silencio, por la familia, añadió Antonio mirando a su alrededor con ojos brillantes, la que nos da la sangre y la que nos da la vida. Por Barcelona, continuó Carmen, y por todos los que se atreven a buscar la verdad. Por el futuro, concluyó Isabel tomando la mano de su hija, un futuro construido sobre los cimientos de la honestidad y la justicia. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando las antiguas piedras del edificio con una luz dorada, el grupo permaneció en silencio, contemplando la Barcelona que se extendía ante ellos. El edificio, una vez testigo silencioso de secretos y conspiraciones, ahora se alzaba como un monumento a la verdad y la renovación. En las calles Below, los transeúntes se detenían a menudo para admirar la fachada restaurada, algunos señalando las placas informativas que contaban la historia de su transformación. Para ellos, el edificio se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso las historias más oscuras pueden tener un final luminoso. Y así, el proyecto Fénix había cumplido su promesa. De las cenizas del pasado había surgido no solo la verdad, sino también una nueva forma de entender y preservar la historia. El edificio, como el ave mítica que le dio nombre al proyecto, había renacido, transformado pero conservando su esencia, un testimonio vivo de que el poder de la verdad, la familia y la justicia puede transformar no solo edificios, sino también corazones y vidas.